La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, les da la más cordial bienvenida al foro Bases de Datos Poblacionales y Seguridad Nacional, evento que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Nos acompañan en el presidium de este acto el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y anfitrión de este evento. Bienvenido, diputado, muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña también la diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. Diputada, muchas gracias. Nos acompaña el diputado Jesús Martín Cuanalo. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Y el diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán. Muchas gracias por estar aquí, diputado. Nos acompaña también el maestro Martín Yeshua Barragán Cruz, consultor en políticas públicas. De igual forma, queremos saludar y agradecer la presencia de las personas que nos acompañan este día, así como a quienes están siguiendo este foro a través de los diferentes medios de comunicación. A continuación, para dirigirnos un mensaje de bienvenida, cedo el uso de la palabra al diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo. Diputado, tiene usted el uso de la voz. Bien, muchas gracias. Bien, gracias a todos por estar aquí presentes en este día en el cual tenemos la propuesta del foro, un foro a propósito de una iniciativa que nació a través de conocer a Martín Yeshua. Conocimos a Martín Yeshua y él pues es un experto en todos estos temas. Y hablando de la actividad del servicio público que nosotros efectuamos día a día como legisladores federales y la oportunidad que nosotros tenemos también de poder proponer cambios, de poder proponer iniciativas favorables a la gente, pues es que se fue construyendo esta idea, ¿no? La idea de fortalecer las bases de datos poblacionales. Entonces, esta es una iniciativa que nosotros presentamos ahora en la comisión permanente y que nosotros ahorita se los vamos a plantear. Pero antes de eso, quiero darle un agradecimiento muy especial a mis compañeros diputados, Gabriela Benavides, que nos acompaña aquí, es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, también a Jesús Cuanalo, también integrante y secretario de la Comisión de Medio Ambiente, también mi compañero diputado aquí presente. Él representa, por supuesto, toda la parte indígena y nosotros lo acompañamos en todas aquellas iniciativas que él presenta, todos los esquemas de rezago, todos los esquemas de justicia histórica que él está atendiendo, nosotros lo acompañamos y lo respaldamos en todas esas iniciativas. También un agradecimiento muy especial a los equipos fuertes que están aquí representados por Juan Garrido, por Mosqueda, también por Aldo, que ellos también son expertos en temas tecnológicos y nos acompañan el día de hoy también para tomar su participación en la propuesta. También Beto Villa, que es el delegado de Educación en Jalisco, muchas gracias por acompañarnos también. A los equipos, por supuesto, de Briones, muchas gracias. Todo el equipo de Veracruz, ¿dónde está el equipo de Veracruz? Ahí está el equipo del Partido Verde en Veracruz, en Orizaba, presente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Déjenme decirles que Fren es un gran dirigente, con él trabajamos de la mano, acompañamos el proceso electoral en Veracruz y acompañado de David y por supuesto nuestro líder joven, siempre vivimos una buena experiencia con todo lo favorable que fue la campaña y el trabajo a favor de la gente y del medio ambiente. Muchas gracias por estar aquí. También en esa dinámica nos acompañó Wendy. ¿Dónde está Wendy? Muchas gracias, Wendy. Es una excelente comunicadora también. Ella pertenece a medios de difusión, medios muy importantes en Orizaba y pues aquí también la tenemos presente. Además es
es capacitadora en programación neurolingüística. Muchas gracias por acompañarnos. Y magistrado, muchas gracias por atender la invitación. Felipe Quinto, muchas gracias por hacer equipo con Briones y estar aquí presentes el día de hoy. Y por supuesto, Briones, pues todo tu equipo, qué decir, inconfundible y siempre puestos con la camiseta, presentes para poder conocer de primera mano y difundir esta propuesta. Y bueno, déjenme decirles también que hay una persona que conoce también cómo fue la evolución de las bases de datos desde el principio, y es el arquitecto Gregorio Fonseca. Durante muchos años ha estado presente y ha dirigido temas tecnológicos en el gobierno de la ciudad, en el gobierno federal, y por supuesto ha sido una pieza muy importante dentro del equipo de la Cuarta Transformación. Gracias, arquitecto, por estar aquí. Nancy, muchas gracias. Claudia, gracias. Kemi. Ellas son las organizadoras y bueno, pues toda esta dinámica de este foro se hace gracias a su logística. Gracias por eso. Bueno, pues les cuento que afinamos esta idea, esta propuesta. Por supuesto, tomamos todo el expertín de Martín Yeshua, construimos la iniciativa muy de la mano de él, tomando una retroalimentación muy importante, muy interesante, los puntos neurálgicos, la sensibilidad de todos estos aspectos tecnológicos, y lo plasmamos en un lenguaje jurídico, legislativo, científico y tecnológico para poder convertirlo en una iniciativa de ley que pudiera atender lo que hoy no se ve, que pudiera atender como un paréntesis adecuado para atender lo que posiblemente se venga en un futuro. Todos conocemos hoy cómo están muy presentes los hackeos en todos los lugares y a cualquier nivel, y bueno, eso es lo que queremos prevenir. Las bases de datos poblacionales, así como las escuchan, así como se describen, pues empezaron con aquellos formatos de Excel, ¿no, arquitecto? Empezaban, creo que todos, bueno, los muy jóvenes ya no conocerán mucho del Excel, pero los de mi edad y todos conocemos los formatos de Excel y cómo todos en algún momento dado hicimos una lista de algo, ¿no? En relación a algo más, y le fuimos agregando celdas y le íbamos agregando celdas y de repente pues la página ya se nos acababa. Entonces teníamos que, volteábamos la hoja para que fuera horizontal y pudieran caber más celdas, o a veces la hacíamos oficio para que pudieran caber todavía más celdas. Bueno, pues cuando colocamos los datos personales, la información de cada uno de nosotros, conjunta con todos nosotros, esa ya es una base de datos que tiene que ver con la gente. Y cuando estamos hablando de México, de la población de México, pues estamos hablando de los datos poblacionales, todos aquellos números que maneje el INEGI. Entonces, estas bases de datos que nacieron como Excel y que obviamente las instituciones las manejaban para temas de salud, a través del IMSS, a través del ISSSTE, a través de todos los programas que han tenido los gobiernos a lo largo de nuestra historia moderna presente, bueno, pues ahí se iban desagregando los datos, ¿no? Todos conocemos cómo se inició la INE, que antes era IFE, y cómo pues era una tarjetita que tenía apenas nuestros nombres, nuestra localización, nuestro domicilio y sección electoral y distrito y todo eso, ¿no? Pero una tarjetita así un poco colorida que tenía esos datos y tenía nuestra firma, el entonces IFE. Hoy pues ya tiene fotografía, ya tiene una mejor desagregado visual, pues para que sea perfectamente identificable. Entonces, las bases de datos han evolucionado
primero empezaban con nuestros datos básicos y después fueron incorporando más cosas, así como la IFE, que después incorporó ya la fotografía. Pues cada vez las bases de datos poblacionales van teniendo más componentes, componentes en salud, componentes en vivienda, componentes en profesionalización, en educación, etcétera. Entonces van siendo instrumentos más robustos. Hoy, por ejemplo, si algunos de ustedes han exportado o importado una base de datos en la computadora, pues han visto cómo la capacidad del archivo pues es mayor. ¿Por qué? Pues porque tienen más componentes de identificación, tienen más elementos. Y cuando estamos hablando de datos, de bases de datos poblacionales, estamos hablando de los datos de todos nosotros, de aquellos datos que nos identifican, que nos ubican y que en un momento específico, en una esfera específica. Entonces, nosotros construimos y propusimos con Martín, él nos dio toda la guía, toda la base, todo el expertise para poder pensar en que todas esas bases de datos poblacionales pudieran ser protegidas. ¿Por qué? Porque son indispensables y porque son prioritarias, cada vez se vuelven más y más importantes, relevantes. Por eso la idea, en síntesis, de considerarlas como infraestructura crítica del Estado con componente de seguridad nacional. Y les toco un poco el tema de infraestructura crítica del Estado. Infraestructura crítica, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa le llama a las instalaciones eléctricas, de gas, de agua, a los aeropuertos, todas aquellas infraestructura que es vital para que una ciudad funcione, para que una sociedad cuente con todo lo necesario. Entonces, esto en un estado de guerra, pues es lo primero que ataca el enemigo, ¿no? Va y ataca como se dio en Ucrania, ¿qué hizo Rusia? Pues primero atacó los aeropuertos, ¿no? Para tener incomunicados y así. Entonces, esta infraestructura crítica que se le llama a los aeropuertos, que se le llama a las carreteras, que se les llama a los hospitales, que se le llama a las instalaciones eléctricas, pues tiene un tratamiento muy particular por parte de la planeación del Estado y las áreas de seguridad del Estado. Y nosotros, acompañados aquí con Martín, propusimos que las bases de datos poblacionales también se consideraran como infraestructura crítica del Estado, así como se considera un aeropuerto, así como se considera. ¿Por qué? Pues porque son los datos de todos nosotros. Si alguien ataca los datos de todos nosotros, pues puede tener los datos de todos nosotros y los puede usar para lo que ustedes quieran. Experiencias, pues creo que ya han oído por ahí algunas en medios. Entonces, esa es la premisa, eso es lo que estamos abordando hoy. Y el componente de seguridad nacional es para que tenga un tratamiento particular. Se le trate de manera muy particular y no se trate a las bases de datos poblacionales como un componente más, sino que se le trate de manera muy particular. Y ahí mismo también nosotros entramos al marco del Código Penal para endurecer las penas de aquellos que usen, trafiquen, vendan, copien este tipo de bases de datos poblacionales. Todos sabemos, en algún momento dado, en alguna parte de la ciudad, podías comprar una base, ¿no? Te la encontrabas ahí, no, pues dame 500 pesos, no sé. Entonces, es lo que queremos evitar, ¿no? Y que las personas que pueden hacer uso indebido de esto sepan pues que hay penas severas, sepan que ya es considerado un recurso estratégico del Estado mexicano y sepan pues que habrá consecuencias tanto para particulares como para personas físicas y morales. Y bueno, si me permiten, esto es de manera general, a grosso modo, el contenido de la iniciativa que propusimos, y me gustaría cederle el uso de la voz a Martín Yeshua, que
pues es el origen de todo este esfuerzo y toda esta iniciativa. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Hola. Adelante. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Bienvenida a nuestra compañera diputada Jessica. Jessica es la presidenta de la Comisión de Seguridad de esta Cámara de Diputados. Gracias, diputada, por acompañarnos. Bueno, y sin más, déjenme darle el uso de la voz a Martín para que les cuente también acerca de la iniciativa. Martín. Diputado, muy buenas tardes a todos. Diputado, mil gracias por la apertura para poder discutir y proponer esta iniciativa, donde pues ya bien lo ha comentado el diputado Felipe, al día de hoy todos nuestros datos viven en unas nubes, sean públicas o privadas. Uno de los mayores activos intangibles del Estado hoy son las bases de datos poblacionales. Y esto implica que también generan un poder geopolítico muy relevante. ¿Por qué? Porque se controlan grandes volúmenes de datos, que esto puede controlar modelos predictivos, controlar el dinamismo de la inteligencia artificial, controlar el análisis del comportamiento social. Es decir, hoy tenemos que salvaguardar las bases de datos como componente de seguridad nacional, porque eso es gran promoción de la soberanía también digital, donde hoy nos movemos en dos carreteras. Lo que hoy tenemos, que hay una norma de seguridad que garantiza la soberanía del Estado a nivel territorial de frontera a frontera, pero también se tiene que salvaguardar otro activo muy relevante que son los datos de todos los mexicanos, donde hoy hay una cantidad brutal de información que puede generar también temas muy importantes en decisiones electorales, en decisiones comerciales o en decisiones también de intrusión externa por la no protección de estos datos. Y hablando sobre la soberanía digital, implica que los datos tienen que estar protegidos, la infraestructura que contiene esos datos. Y la discusión central de esta iniciativa no es si los datos son importantes o no. Los datos ya hoy existen, hoy nos movemos en un ámbito digital, hoy cada mensaje que mandamos, cada fotografía, se genera una data y una metadata muy grande. Y los servicios que presta el Estado para acercar los servicios y mejorar la vida de la población, pues nos estamos enfilando a temas totalmente digitales. Tenemos que tener esa sensibilidad que entre más uso tenemos de una tecnología, nos volvemos dependientes como cualquier herramienta. Nos vamos, por ejemplo, a la revolución industrial, donde las comunicaciones en ese momento eran las vías ferroviarias y nos hicimos dependientes de las vías ferroviarias. Nos hemos hecho dependientes de las herramientas tecnológicas y un punto importante es que tenemos que perderle el miedo al uso de nuevas tecnologías, que hoy hay esfuerzos muy relevantes a nivel mundial para protección a nivel técnico, a través de esquemas de ciberseguridad, a través de algo muy básico, hay una mesa nutrida de expertos, ¿no?, que la base pues es el antivirus, el firewall, entra la DMZ. Perdón, vamos a votar. Sí. Sí, hacemos pausa. ¿Los esperamos? ¿Sí? No nos vamos, aquí los esperamos. Y como me digan, quieren que vayamos avanzando. Y ya dejamos la... ¿Ok? Sí, aquí los esperamos. Qué pena, vamos a votar rápido. No hay problema. Entonces, ¿están de acuerdo? Entonces, dentro de ese andamiaje y esa exploración para determinar el mejor camino jurídico, sin duda estos foros son muy relevantes, pero también lo que decía la diputada es muy cierto, el tema de los datos y la tecnología es multifactorial, ¿no? Es un monstruo de 1000 cabezas donde traemos daño moral, donde podemos traer suplantación de identidad, donde podemos derivar en temas de fraude, derivar en muchísimos delitos, subdelitos y agravantes que van a hacer esto muy robusto.
Y creo que esta iniciativa es un punto de partida. Creo que lo peor que puede suceder en una sociedad es no dar ese primer paso. Es necesario que lo demos y obviamente que se vaya puliendo con ese dinamismo de los avances tecnológicos y además con ese dinamismo que hoy nos hace más competitivos. El tema de las SOFIPOS, SOFOMES y del core bancario es muy importante, ¿no? Porque es lo que hoy nos va a llevar a que tengamos procesos digitales. Hay casos de éxito en países donde el tema bancario es ya con biométricos solamente o con acercar el celular, ya no hay dinero en efectivo y es lo más sano para la población. Si nos vamos a un tema donde empezamos a disminuir el uso de efectivo, vamos a hacer una sociedad muchísimo más digitalizada, que las entidades bancarias hacen grandes inversiones en sistemas de ciberseguridad y de protección, pero que necesitan justo ese respaldo legislativo para poder blindar no solamente en lo técnico, sino en todo el andamiaje jurídico para tener ese brazo fuerte que sancione este tipo de conductas que no son aceptables a estas alturas en las cuales avanza la tecnología. Bien. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Quiero agradecer la presencia, se me pasó un poco, de Darwin del Castillo y su equipo. Darwin, ¿dónde andas? Acá estás, Darwin. Bueno, ellos nos acompañan en el tema de las propuestas para los municipios y la verdad es que nosotros tomamos lo mejor de los componentes de cada uno de los expertos para poder tenerlos al alcance de todo el andamiaje de la administración pública. Entonces ellos desde su parte, desde su visión de empresarios, pues obviamente nos dan la parte cómo poder ayudar a contribuir y fortalecer este tipo de iniciativas, ¿no? Que vienen conjunta con otras. Ya les diremos, Martín, en su momento, ¿verdad? Vienen robustecidas, es un combo. Pero aquí, ¿qué les parece si nos vamos a ya una sección de preguntas y respuestas? Y les dejo nada más la semillita de una idea. ¿Qué viene en la tecnología, no? ¿Y qué nosotros podemos hacer hoy para poder transitar esta evolución tecnológica con la certeza de que nuestras identidades están resguardadas y de que al rato pues no podemos, como lo dice bien Martín, como lo maneja muy bien Aldo, la parte financiera pues también va a ser un componente después, porque las bases de datos poblacionales van a tener el componente financiero. Ya va a haber temas de créditos, va a haber temas también de los ingresos de cada uno de nosotros, por ahí puede haber también en las bases de datos, ¿no? Entonces cada vez van siendo estos componentes, pero ¿qué viene en la parte tecnológica? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo serán en un futuro estas bases de datos poblacionales? ¿Cómo se comportarán? ¿A qué tendremos acceso? ¿Cómo tendremos acceso? ¿Cómo compraremos un boleto de avión? ¿Cómo pasaremos una caseta de peaje? ¿Cómo llegaremos a comer a un restaurante, si facturamos o no, o lo que sea? ¿Cómo será nuestra vida cotidiana en un futuro? Y cómo las bases, todo este centro de acopio de datos que obviamente nosotros lo vamos a andar haciendo por ahí, pero va a haber alguien que lo puede estar guardando, que lo puede estar rastreando. Hay compañías ya que se dedican a eso. Obviamente pues ustedes lo ven en Facebook, rastrean nuestros hábitos de consumo, nuestros comportamientos de desplazamiento, todo eso. Y en ese andamiaje, la parte jurídica y la parte tecnológica, ¿cuál va a ser el papel del tecnológico? Martín, se las dejo. Muchísimas gracias. Voy a votar. Muchas gracias, diputado. Mientras el diputado va a votar, escucharemos el mensaje del magistrado Felipe Quinto Consuelo Soto. Por favor, magistrado, si es tan gentil.
Muchas gracias. Sin duda alguna, la iniciativa tiene una gran importancia, es de mucho fondo, incluso de mucho trasfondo. Son temas muy delicados, son temas que estamos hablando de seguridad nacional. Entonces, surgen varias preguntas. Lo que usted dijo es muy bueno, o sea, tenemos que empezar, tenemos que legislar sobre lo que no está legislado, es una laguna legal increíble. Si se dan esta cuestión de que utilicen nuestros datos en Facebook, en Twitter, en cualquier plataforma digital, es porque no está debidamente reglamentada. Entonces, una de las dudas que tengo es, esta ley, el doctor Briones habló de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Yo siento que esta ley va más enfocada a las bases de datos de las instituciones públicas o de las dependencias públicas. El problema es que se divide en un momento dado, podrían tener las mismas bases o bases parecidas. ¿Y cuándo va a ser responsabilidad de los particulares y cuándo va a ser responsabilidad de las entidades públicas? Creo que ese tema, como definitivamente hay que leer la iniciativa para saber cómo está abordado, pudiera quitárseme la duda. Entonces, por ese lado. Entonces, por otro, la cuestión de regular tipos penales siempre va a ser muy compleja. Si la quieren manejar en el Código Federal Penal, que creo que es el tema, porque debe ser una ley federal, la iniciativa debe ser una ley federal, pues no habrá problema en que se aplique a nivel federal. Pero ¿qué entonces qué pasa con las entidades públicas de cada entidad federativa? Tendría que haber también una ley en cada entidad federativa que regulara eso. O bien hacer una ley nacional o una ley general para que dé las directrices para que esto funcione adecuadamente, lo cual implica todavía un mayor reto en cuestión de esto. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Sí, aquí el uso de las bases de datos es un activo hoy que el común denominador tanto de las bases de datos poblacionales en poder del Estado son similares a las bases de datos en poder de particulares. Entonces, la iniciativa lo que busca primero es regular las bases de datos poblacionales en poder del Estado, para que de ahí se puedan replicar estas mejores prácticas tecnológicas, pero además jurídicas hacia el sector privado. Porque además, ¿qué es lo que sucede con las bases? Va a haber un momento donde convergen estas bases de datos, ¿no? Y que técnicamente el compañero y todos los compañeros expertos, pues esa interoperabilidad de bases de datos se va a dar o se da en algún momento. Entonces es donde esa evolución de la iniciativa tendrá que tener alcances también en las bases de datos en poder de particulares. Y la reforma va en un tema multifactorial. Sí se está previendo que sea de aplicación general, porque voy a los registros civiles, está el registro civil de los estados y es donde se empieza a pulverizar, pero el supuesto es el mismo, es una base de datos poblacionales, la partida para la generación de bases de datos federales como el número de seguridad social, por ejemplo, ¿no? Que también lleva el expediente clínico electrónico. Entonces, en ese orden de ideas es que sí es una ley de aplicación general para poder salvaguardar los datos poblacionales. En ese sentido, es que sí se está previendo una modificación a la Ley de Seguridad Nacional, Ley de Protección de Datos en régimen de bases de datos críticas, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y también el Código Penal Federal en este primer saque. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta base de datos, y lo que decía el diputado, que estamos trabajando, y no me gustaría adelantarme, sino hasta que el diputado lo comente, pues tiene que ser como, no puede ser una sola iniciativa de ley.
porque es multifactorial, implica otro tipo de leyes y ordenamientos donde ya hay mayor especificación sobre temas ya tecnológicos. Implica otro andamiaje complementario para reforzar esta iniciativa y que sea una protección integral en las bases poblacionales en poder del Estado, en las bases poblacionales en poder de privados y en esa interoperabilidad de las bases de datos. No sé si ahí se aclaró más la duda, ministro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus mensajes. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra, favor de levantar la mano para que puedan hacerles llegar un micrófono. Por cuestiones de agenda, les suplicamos ser breves y concisos. ¿Alguna participación? Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es sobre la tecnología. ¿Cómo hacer que, por ejemplo, empresas como Xiaomi, que vienen aquí a vender sus celulares, su tecnología en electrodomésticos, todo eso, todo se maneja por medio de Bluetooth? Los celulares tienen una función en la cual ves un anuncio y en ese momento ya te está descargando la aplicación, ¿no? O sea, ¿en qué momento te puede estar robando la información esas empresas? ¿Cómo regular o cómo detectar ese problema con esas tecnologías? A ver, ahí son marcos regulatorios y voy a hacer la analogía un poquito con las bolsas de aire de los coches, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿qué es lo que sucedía? Pues no sabíamos de las implicaciones de una bolsa de aire, hasta que fue mandatorio tener que poner el disclaimer en las viseras de los riesgos de tener menores de 12 años adelante y las implicaciones de los impactos por una bolsa de aire. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Que las marcas, y algo que se tiene que hacer, y más en tema regulatorio, sobre el consumo y la operación, y más a través de una norma, ¿no? Decir, a ver, esto, primero hay que darle conciencia al usuario que el tener este dispositivo y aceptar las condiciones de vincular el Bluetooth a N cantidad de dispositivos, pues se abre ahí una brecha importante para tener acceso a información bilateral, o para sustraer información o para recabar información. Esto va más en un tema técnico y de norma, donde sí se tendría que regular que las marcas le anticipen a los usuarios las implicaciones de esto, para que sea ya bajo el propio riesgo, ¿no? O bajo el propio consentimiento de decir, bueno, pues sí estoy de acuerdo, y así como hago la analogía de las bolsas de aire, pues que cuando abrimos el celular diga, atención, recuerde que con esto se va a conectar a N cantidad de dispositivos donde su información puede ser interceptada, le interesa, y pues la mayoría diremos, pues de aquí al coche lo vinculo, pues está bien, ¿no? Y habrá quien sea más ortodoxo y diga, pues no me interesa. Eso versaría más en un tema de una norma que regule ese disclaimer que tiene que ser, o ese alertamiento hacia los usuarios. No sé si quedó disipada la duda. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos dar el uso de la palabra a Efrén Cuevas, por favor, quien también nos acompaña. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Diputado Felipe, muchas felicidades, es un gran trabajo el que se está proponiendo. Creo que muchas veces los marcos regulatorios son muy completos, pero a veces para los usuarios muy complejos. Y hablo para la gente común, ¿no? Que cuando es víctima precisamente de un tipo de robo de identidad, pues no sabemos qué hacer. Esa es la realidad, ¿no? El marco puede ser muy efectivo, muy blindado, pero hoy que me robaron mis datos, ¿qué hago? ¿Cómo facilitarle a la población general que no tenemos esa expertise ni ese conocimiento de los marcos legales, cómo llegar a reportarlo y a protegernos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos ni qué hacer. Y en esa parte,
pues regularmente siempre quedamos los usuarios o la gente víctima queda un poco desprotegida, porque no es porque no exista la ley ni porque no estén protegidos, sino porque no sabemos qué hacer. ¿Qué se tiene pensado en ese aspecto? Nosotros las propuestas que hicimos, muchas gracias Fred por tu participación, gracias por estar aquí. Las modificaciones, por ejemplo, dentro del esquema del Código Penal las propusimos porque sí, en algunos aspectos pues está la norma o está la ley, como en algunos casos decía Briones, pero a veces hay que reforzarla. Hay que marcar un cambio, simple y sencillamente por acentuarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro trabajo legislativo es más contundente proponer una iniciativa de ley que hacer un exhorto. Un exhorto a una institución, pues va así, dice, oye institución, oye, hay que hacer esto y etcétera, el otro, combinamos a que refuerce estas partes. Y se queda nada más como un exhorto, como una especie de llamada de atención en buena onda. Pero en cambio, una iniciativa propuesta, pues es una iniciativa que se consensa entre los diputados, que sale, que puede ser favorable, positiva, y es una dictaminación de orden normativo, legal, etcétera, que lleva todos los componentes institucionales y apegados a derecho, apegados a la ley, a la Constitución, y es un concepto más robusto. Y por ahí nosotros es como le dimos énfasis en estos componentes. Muchísimas gracias, diputado. Antes de la siguiente pregunta, queremos cederle el uso de la voz al diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán. Por favor, diputado, si es tan gentil. Woxlabola, diputado Felipe Delgado Carrillo, a Chalenti invitar la reunión, la comisión, chan base de datos, la kichan maestro Martín Woxlabola. Yo hablé en mi lengua materna, que es el chol, maya chol de allá de la región de Chiapas. Yo soy diputado del Distrito 5, represento a los pueblos indígenas, y si fallo en el español es porque sigo aprendiendo el español. A veces nosotros, los pueblos indígenas, imagínense hablar de base de datos poblacionales y seguridad nacional, todavía es una gran brecha de desigualdad para nosotros. Todavía no llegamos o todavía no conocemos eso. Y ya lo decía, para un enorme gusto, un honor. Yo le agradezco al diputado Carrillo de que me haya invitado aquí en este foro, porque para mí es muy importante. Siempre lo he molestado, siempre he tocado puertas con él, las puertas abiertas para que nos escuche. El diputado siempre está al pendiente. Y si es del distrito de ustedes, tienen a un gran diputado, se los digo de corazón. Aquí no importa el color. Aquí, hace rato llegué, pues no me dieron mi lugar, no importa el lugar. Aquí lo importante es escuchar, es estar, la humildad, la sencillez. Aquí el lugar nadie te lo va a quitar. El lugar de cada quien es ahí, es de ustedes. Échenle ganas. Imagínense nosotros, allá en Chiapas, la gran brecha de desigualdad que sufrimos en esto es inmenso. Hay una grave suplantación que nosotros sufrimos ahí, querido maestro, de identidad en las instituciones financieras. Los hermanos indígenas que van a trabajar a Norteamérica, a otros lados, mandan su dinero, las remesas, pues están los coyotes, los aprovechadores que fingen ser, y ahí se aprovechan de los pueblos. Ya lo decía el diputado Delgado Carrillo, de que a veces aquí en el trabajo del legislativo es contundente, a veces combinamos a exhortar, al exhorto, pues a veces ahí queda, pero una
una iniciativa de ley debe de ser ya más fuerte, una sanción más grave, no solamente para los pueblos indígenas, sino para toda sociedad, para toda la nación. Como decían de las empresas de los móviles, celulares, que sin permiso alguno ya te están bajando la aplicación, te están suplantando, te están robando la información sin permiso alguno. Imagínense a nosotros los pueblos indígenas, todavía sin hablar el español, todavía sin conocer las aplicaciones, todavía no te atienden las instituciones donde tienes que ir. Y una ley, yo aplaudo esto al diputado que tiene esta iniciativa, que está haciendo este foro para que nosotros tengamos. Y nosotros vamos a votar, vamos a apoyar. Aquí no importa el color, lo que importa es el bienestar, que estemos contentos, estemos bien y que esta base de datos ya no se nos robe, pero que haya una iniciativa de ley, pero fuerte, y se sancione. Muchísimas gracias y muchas gracias, diputado, y al maestro Martín, y no nos dejen solos, y que esta iniciativa lleve con todos los candados para que no solamente quede en el escritorio, porque hay leyes tan buenas. Yo he dicho que hay muchas leyes, muchísimas leyes, pero siempre hay lagunas, hay ciertas cosas de que el pueblo lo que necesita son leyes fuertes ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una vez más, los diputados saldrán a votar. Sin embargo, continuamos de este lado con las preguntas. Diputados, una vez más van a votar. Continuaremos aquí con las preguntas, por favor. Ahí va el micrófono para allá. Gracias. Bueno, mi nombre es Dafne González y actualmente yo soy la presidenta y fundadora de una asociación civil que se llama Colibres AC. Y ahorita, escuchando la iniciativa de ley, me parece muy buena, sí, por supuesto que sí. Y solamente quiero comentar desde la experiencia que nosotros tenemos en Colibres, nosotros ayudamos a las personas que están privadas de su libertad y egresadas del sistema de justicia penal. Nos enfocamos mucho en aquellas personas que de manera injusta están en esos lugares. Yo creo que cuando pensamos en una iniciativa de ley, también tenemos que pensar en la prevención, ¿no? Entonces, siempre, ahorita he escuchado constantemente la palabra sanción, Código Penal, y siempre nos vamos a esta parte de la sanción, pero yo creo que más bien tendríamos que empezar a trabajar con el problema raíz, porque, por ejemplo, mucha gente va a estar privada de su libertad porque la utilizaron para este fin, es decir, para el delito que nosotros podamos tener en el Código Penal ya tipificado. Pues mucha gente va a llegar a esos lugares, ¿por qué? Porque a lo mejor por desconocimiento de esta ley, o más bien del acto que va a llevar a cabo esté en ese lugar. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la prevención del delito. Estaría muy bien que dentro de esta iniciativa de ley también se pensara como en una estrategia en donde pudieran sumar a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar en la prevención, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos como abogados, de hecho los que venimos son abogados, pues es justo, o sea, que la gente no nos vea como esta parte correctiva, ¿no? Sino preventiva. Entonces yo creo que en vez de pensar tanto en la sanción, en los años, la justicia y sí, que se vayan a la cárcel y nos están robando, y más bien pensar, bueno, ¿qué está provocando que existe este tipo de problemas? Y sumarnos. Obviamente tiene que haber una sanción para aquellos que sí lo hagan, pero también informar a la población de que existe esto y que hay una sanción.
¿Para qué? Para que no sea por desconocimiento que la gente llegue a ese lugar. Yo creo que eso sería muy bueno, porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado en Colibres gente que llega a los reclusorios y nos dice, me hicieron firmar, me hicieron hacer esto. Y uno dirá, ¿cómo es posible que no sepas? Pero la verdad es de que sí es posible, ¿no? Ahorita, por ejemplo, comentaba el diputado sobre los pueblos indígenas. O sea, muchos no saben leer, no saben el español, mucha gente privada de su libertad no tiene intérpretes, cuando sabemos que debe de tener un intérprete, no lo tiene. Entonces yo creo que este tipo de, pues sí, de democratización del conocimiento y de la información estaría muy bien para trabajar con la población, porque creo que esto ayudaría a disminuir el porcentaje. Yo no digo que no va a haber delitos, que no va a haber gente mala, por supuesto que va a haber, pero yo creo que podríamos trabajar desde esta parte preventiva, correctiva. Sí, mil gracias, compañera Dafne. Sí, a ver, la realidad es que no hay mejor control que la prevención. Pero para llegar a un tema de prevención, la base es la sensibilización que tenemos que tener los ciudadanos sobre el valor de nuestros datos. Para que entonces ahí, al entender el valor de nuestra información, es el mayor mecanismo de prevención, que va desde no suelto mi firma, no contesto, o sea, se va haciendo, y es un tema cultural. Y algo que coincido totalmente, que hablamos mucho, y principalmente voy a hacer un gol, ¿no? Recientemente publicó un libro que se llama La democratización de la tecnología. Y siempre decimos, democratizar la tecnología es acercar la tecnología. Y es el gran error. Democratizar la tecnología implica que la tecnología llegue en las lenguas originales, que no seamos unos colonizadores, que todo llegue en español, sino que preservemos. ¿Por qué? Porque es donde garantizamos esos derechos básicos de la población. Entonces, si la iniciativa, con ese componente que traemos en el equipo de la verdadera democratización de la tecnología, que no solamente es llevar un buscador universal o una plataforma de inteligencia artificial, sino es que llegue en nuestras lenguas originales, ese es el primer paso, porque eso es lo que nos ayudaría a sensibilizar a la población. Y en materia de enfoque preventivo, en términos muy generales, sí lo que permite es, a ver, ¿qué sucede hoy? Que somos reactivos. Y si creamos un modelo regulatorio reactivo, la realidad es que no está resolviendo el problema origen. Por eso coincidimos con el tema de prevención, y básicamente es una clasificación preventiva. Para esto se tiene que acompañar con protocolos de monitoreo continuo, una evaluación del riesgo sistémico ya en la propia aplicación, y una protección anticipada de esos activos estratégicos. Y la prevención o protección anticipada es justo la sensibilización de la población, de decir, señores, nuestra firma vale, nuestra fotografía vale, es nuestra. Entonces es donde vamos trabajando en ese esquema de protección. Gracias. Y en lo que podamos sumar, nosotros como asociación civil siempre nos ha gustado sumar en esta parte preventiva, y bueno, pues eso queremos. Muchas gracias. Damos paso a una última pregunta. Por favor, el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Más que pregunta, es para poder clarificar preguntas pasadas, un poco de la experiencia de lo que pasó con la regulación fintech y regulación financiera. Es que hubo muchas empresas que no tenían la facultad de captar capital. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien pueda poner su dinero en un banco o en alguna institución financiera. ¿Qué sucede hablando del tema preventivo y del tema de tecnología? No había un marco legal ni jurídico para determinar cuál era posiblemente una pena o una sanción, pero la otra es la parte técnica y operativa del día a día. ¿Qué pasó en ese momento? Hubo muchas empresas de tecnología que utilizaban por detrás un banco o utilizaban una institución financiera, emitían o decían que había inversiones o que podían resguardar el dinero, y como lo mencionó el diputado previamente, en muchas zonas indígenas o de baja información empezaron a obtener este capital o este dinero,
e hicieron mal uso de él. ¿Y cuál es el mal uso? Cerraron la empresa y no había a quién culpar o qué hacer. En ese momento, ¿qué es lo que pasó en la parte legal? Se limitaron las facultades de las personas o a las instituciones que pueden captar el capital. Esto, si lo llevamos a la parte pública, es algo muy similar. Nosotros podemos tener el RENAPO, que es el Registro Nacional de Población. Sin embargo, aquí lo que se está tocando es que las mismas instituciones, dentro de las mismas instituciones que tienen su propio dominio de información local, pues que tengan claras cuáles son las penas, cuáles son las sanciones que les puede afectar por tener y hacer uso de esta información y sobre todo el mal uso de la misma, ¿no? Mucho lo hablamos del servicio financiero, pero puede ir más allá desde la privacidad de un individuo. ¿Cuál es su domicilio? ¿Cuál es su teléfono? Si tiene familiares, si no tiene familiares, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Y como lo indicó la compañera, habrá muchas personas que estarán privadas digamos, que pasaron por un proceso judicial, que hoy se encuentran en libertad y que al final por mal uso de la información o por mala educación se les imputó un delito que no cometieron, y hoy en día esa información o mal uso de la información, si está de forma abierta, pues puede generar ciertos conflictos para estos individuos que ya cerraron su carpeta legal, ¿no? Entonces, a lo que quiero resumir es, nuevamente, habrá mecanismos que son técnicos, que son legales, pero si nos referimos justo a esta iniciativa es cómo nosotros vamos brindando de nivel federal, de nivel estatal, de nivel local o nivel general, para que el día de mañana la misma población y sobre todo las mismas instituciones tengan claros cuáles son los alcances y cuáles son los elementos que se van a tratar con esta iniciativa. Muchísimas gracias, maestro. Cedemos el uso de la voz al diputado Felipe Delgado Carrillo. Por favor, diputado. Perdón que lo acapare entre cada votación, pero es la única oportunidad que tengo de participar. Bueno, sí. Perdón. Sí, hay que proponerla como general, precisamente para que se desagregue de esa manera, ¿no? ¿Cómo llueve? De arriba hacia abajo. Exacto. Y así la vamos a proponer, ¿no? Y en algunos, obviamente en el andamiaje municipal, estatal, federal, también va a haber una transversalidad, como funciona el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene ejes verticales y ejes transversales, en donde las atribuciones de las diferentes instituciones de gobierno, en cualquier nivel, confluyen en metas comunes para que este país funcione y prospere. Entonces, asimismo, lo preparamos y decirles, comentarles que vamos a iniciar unas mesas de trabajo aquí con nuestro compañero diputado Emilio, Ramón, por supuesto. Es que ¿saben qué? Fíjense que lo que dice nuestro compañero diputado es una realidad que a lo mejor muy poco se sabe, pero quienes sufren principalmente de un tema de robo de identidad son nuestros compatriotas indígenas, los pueblos originarios, y de todos los niveles, de todos los niveles, tanto en el tema de las remesas, ¿sí?, dentro del sistema bancario, financiero, como en el tema de los apoyos, que hoy son constitucionales y hoy están blindados. Aquí los aprobamos en la Casa del Pueblo, aquí les damos ese blindaje para que cada beca llegue a cada ciudadano entera. No nada de que dame la mitad y que yo esto y que te doy el resto. Oye, pero que si así no es, pues si quieres, y si no, te quedas sin nada. No, ya es derecho constitucional que las becas son universales. Entonces,
Si él no te la quiere dar, pues que te la dé otro, pero es universal, es tu derecho. No vas a estar condicionado a que alguien te diga o te ponga su cuota. Entonces, bueno, aquí con Martín vamos a iniciar esos meses de trabajo con nuestro compañero diputado para hacer un capítulo especial para nuestros pueblos originarios. ¿Por qué? Pues porque la realidad es así, es un presente que no podemos negar, y sí, a pesar de que nosotros proponemos las bases de datos poblacionales, magistrado, de manera general de todo, sí hay que atender a veces particularidades por la situación que ya está palpable, ¿no? Y es un hecho que los pueblos originarios hoy son los que más sufren con este tipo de temas. Y les digo sufren porque pues sí, porque pues imagínense, son remesas, son becas, o sea, es determinante. Entonces les anunciamos, Briones, pues ahí está también la bola, te la pasamos a tu cancha. ¿Se puede invitarnos para el 6 de marzo al Foro de Mujeres? Bueno, pero ahorita eso tendrá su momento. Seguimos en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, yo soy Gabriel Carmona, soy licenciado en Contaduría Pública. Yo trabajé para el SAT y a mí hay algo que me preocupa mucho sobre el robo de identidad, complementando con lo que dijo la licenciada y el diputado. Muchas veces el robo de identidad se lo da la misma gente. En el SAT, la firma electrónica es muy segura, pero el problema es que la gente, como no sabe, llega con el coyote y le entrega los datos, le entrega la firma electrónica, le entrega su contraseña, y después llegaban y decían, oye, es que yo tengo un PAE, que es un embargo, por 2 millones de pesos. Y después, y bueno, nosotros le decíamos, ¿y por qué lo tiene? Es que un contador de aquí afuera me dijo que le diera mi firma, que le diera la contraseña. Digo, pues sí, ya debe 2 millones. Es que yo trabajo, por ejemplo, en Liverpool. Entonces, ese era el robo de identidad, que es muy, muy preocupante en todo este tiempo y hasta ahorita más, porque hay gente que no lo sabe. Entonces, sería como que complementar esa parte para que la gente pudiera tener un poquito más de conocimiento sobre su firma electrónica y más que nada no cayeran hasta en la cárcel, como dijo la licenciada, que muchas veces llegan a caer en cárcel o llegan a caer, pues se quedan sin nada, simplemente por ignorancia. Sí, y que ahí es algo verdaderamente complicado, porque en esa suplantación la persona se dio sus datos, se dio sus claves. O sea, no fue algo por la fuerza, ni fue un hackeo, sino que fue con todas las credenciales y los accesos. Estos temas, y voy a retomar, sí se necesita un tema técnico, se necesita el andamiaje jurídico, pero también se necesita mucha participación de la sociedad civil. Ahí se necesita una participación activa de las cámaras para que a través de sus agremiados, de las empresas agremiadas, pues con los usuarios puedan tener esta generación de habilidades digitales, no solamente saber hacer el scrolling y usar aplicaciones. El desarrollo de habilidades digitales también es en la sensibilización del cuidado de la información. Y creo que eso sí está desde los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también va en la siguiente capa, en las dependencias que en las cámaras y en la organización civil, para poder estar creando esas habilidades digitales, sensibilizando en las escuelas, en lugares públicos, las empresas prestadoras de servicios tecnológicos, pues sensibilizando a sus usuarios. Creo que es la manera de trabajo conjunto para poder atacar y llegar a toda la población de manera muy ágil
e ir erradicando este tipo de situaciones que son verdaderamente desastrosas, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta por expresar? Va para allá el micrófono. Doctor, hay una ley que únicamente como una aportación muy humilde, que es la ley de derecho de autor. Esta ley se encarga de regular todo lo que es, le voy a leer en la fracción, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador en las literaturas artísticas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, los primeros integrados llamados derecho moral y los segundos de derecho patrimonial. Posiblemente digan, ¿esto qué tiene que ver? Si nos metemos un poquito al fondo del derecho subjetivo, posiblemente en analogía podamos robarnos esa parte moral de los datos personales. Son míos como ciudadano. Y si yo los quiero dar el consentimiento, la voluntad expresa para que los hagan públicos, ahí ya no se convierte en una cuestión ilícita. Cambiaría la figura, porque son míos. Yo te autorizo a que los publiques. Pero si no te lo permito, es ya cuando entra la cuestión ilícita, que yo quiero creer que es lo que ustedes están tratando de ver. Hace rato decía el magistrado de los órganos públicos o de las instituciones privadas, que estamos hablando que son entes como personas morales. Se está trabajando a través del derecho comparado, en analogía aquí con el derecho penal. Se quedaba en el limbo sancionar a una persona moral, porque no sabía si se sancionaba a los administradores, en el caso de una identidad privada, o sancionar a una institución pública, como la INEGI, el Instituto Nacional Electoral. Pero cada instituto tiene un administrador, en el caso de las privadas, un administrador único, y ese administrador único tiene un director de área, en el caso de Telmex, y de redes sociales o de instituciones privadas. En el caso de las instituciones públicas, hay un secretario de Estado, pero hay un director o un subdirector que se encarga de ese blindaje o control de datos personales. Entonces ahora el derecho penal ya no sanciona de manera de asociación delictuosa, sino sanciona al que realizó la conducta de transportar o dar esos datos personales de manera ilícita. O sea, serán nada más estas dos aportaciones, desde una cuestión muy modesta, ¿no? Y aportaciones muy valiosas, ¿no? Y esto nos lleva, y gran parte del derecho y la estructura del derecho nos lleva a los principios filosóficos, y no me voy a desviar mucho, ¿no? Se hace tan grande el alcance y el entramado, porque regular la conducta humana es verdaderamente compleja desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es la justicia y qué es lo justo? Es lo necesario. Entonces todas las leyes tienen que tener lo necesario para tratar de regular esa conducta humana en ese amplio espectro, tanto de conducta humana, pero aquí lo ponemos con unos supuestos diferentes y otras variables que son los temas tecnológicos, que es donde esas aportaciones, doctor Briones, son valiosísimas, porque es darle una materialidad, algo que hoy es un intangible, que no hay materialidad, y que es emular el sistema jurídico para la regulación, permítanme llamarlo física, llevarla al terreno digital. Entonces,
tal como tenemos hoy una serie de ordenamientos para la salvaguarda del territorio nacional, de la soberanía, de la conducta humana, tendremos que hacer un andamiaje jurídico muy robusto para todo el ámbito digital. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Barragán. Cedemos el uso de la voz al diputado Felipe Delgado Carrillo. Por favor, diputado. Sí, y bueno, como bien dice Martín, y bueno, todos estos puntos, sí, la iniciativa lleva una parte que se llama publicidad. Publicidad se refiere única y exclusivamente a que la información se difunda. Porque, bueno, pues nosotros sí hacemos las propuestas, los esfuerzos que pueden desembocar de manera en las leyes, etcétera, pero también se tienen que difundir, porque es precisamente la parte, una de las partes torales y las más importantes, que es que entre más se sepa, pues yo creo que va a haber más precauciones, ¿no? Aquellos que intenten, aquellos que quieran, y también aquellas personas que un granito más para que sientan sus datos personales protegidos. Entonces es muy importante también, nosotros estamos en esa parte, en la promoción, en la divulgación de estos contenidos para que las personas se informen de este tipo de propuestas, de iniciativas, y para que, pues digo, el conocimiento es poder, ¿verdad? Ahí para que todo el mundo sepa y esté consciente. Entonces muy importante esa parte, le lleva el componente de publicidad, la iniciativa, y pues ahí está. Pues, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Gracias. Antonio, a sus órdenes, 26 años y hago colaboración con mis compañeros en la materia penal. Es un gusto, diputado, que tengamos esta invitación y es importante para colaborar. Hace 2 semanas llevamos a cabo un asunto en sede ministerial, pero saliendo vimos que había una detención a una persona indígena. Le comenté a mi colega Carlos, ¿por qué no damos la atención? Gratuitamente, claro. La dimos. Checamos cómo inició la carpeta. Bueno, entramos, vimos la carpeta y hacen un robo transeúnte porque se lo imputan a la persona, que es la persona que estaba vendiendo florecitas en el Zócalo, y luego le agregan después de, ¿qué? 12 horas, Carlos, una arma, pero fue modificada con la inteligencia. ¿Cómo es posible que se va a quedar privada de la libertad? Entonces, diputado, yo le ofrezco directamente, yo y en colaboración de más de 150 abogados que pues pueden apoyarlos, para que vayamos a todos esos pueblos indígenas a apoyarlos, a asesorarlos realmente, y si hay que estar en las fiscalías, yo presento aquí en la Ciudad de México para hacer esa libertad conforme el 140 que lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, adelante, y que va a ser gratuitamente, porque vamos a ser sinceros, el 90% de las personas que están dentro de galeras en sede ministerial, lamentablemente el 60% son indígenas y hacen las detenciones, cuando ellos realmente no hacen ningún acto. Ellos vienen de un pueblo para, pues obviamente, adquirir algo económicamente para sustentar a sus familias en diferentes pueblos. Pero aquí lo importante es que dices, bueno, como una persona de alto nivel va a estar en sede ministerial, mejor platico con X autoridades, sin mencionar nombres aquí, y pues mejor que hagan una detención afuera y lo ponemos a puesta a disposición, porque es la vida que hemos realmente visto. Diputado, brevemente nos ponemos a su disposición, estamos con ustedes gratuitamente, sin ningún costo, en sede ministerial, en audiencia inicial y en todo lo que podamos trabajar, hasta en lecturas de carpeta de investigación, aunque no tengamos el tiempo para dormir. ¿Es cuánto, diputados? Sí, muchas gracias, abogado. Sí, vamos a iniciar las mesas de trabajo con Martín, con nuestro compañero diputado, para el tema específico de los pueblos originarios, y ahí vamos a desagregar toda la línea, y segura, bueno, tú lo estás diciendo, nos vamos a encontrar con muchas injusticias. Pues, ¿saben qué?
El tema tecnológico es el más agraciado para acabar con la corrupción. Con el tema tecnológico se puede abreviar este tipo de injusticias, porque pues el tema tecnológico te dice dónde estás, en qué momento estás, qué hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, con otros componentes, ¿no? Hay una visión futura, mi estimado Martín, pero la herramienta tecnológica, la tecnología al servicio de la población es uno de los mayores activos que nosotros podemos potenciar y que así suceda. Ya hay otros países que creo que tienen el ejemplo, Martín, que se puede. Estar rodeado de tecnología puede ser sinónimo de bienestar y de tranquilidad respecto de identidades, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues decirles que un pequeño gol. Hoy tenemos esta iniciativa con Martín, pero también estamos preparando otras alrededor de lo mismo, pero en diferentes campos, para robustecer todo este tema que tiene que ver con la tecnología, la seguridad de los datos, la identidad personal, etcétera. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones y preguntas esta mañana. Damos paso a la entrega del reconocimiento que el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo otorga al maestro Martín Yeshua Barragán por su trayectoria e importante investigación. Si es tan amable, diputado. Felicidades, Martín. Muchísimas gracias. Es un gran profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Bien, vamos a dar los otros reconocimientos. Invitamos a AMD a que se sume. Se entregarán los reconocimientos a todos los asistentes que nos acompañaron esta mañana. Por favor, si son tan amables, al escuchar su nombre, favor de pasar a recoger el reconocimiento. Muchas gracias. No. Bien, queremos darles de manera muy especial un agradecimiento, un reconocimiento a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, porque pues es un foro y cada uno de nosotros hacemos un componente muy particular y muy específico. Lo que hoy vivimos esta mañana, lo que hoy aprendimos, lo que hoy escuchamos, nos lo llevamos y nos hace reflexionar, pensar, actuar y compartir. Entonces, por eso cada uno de ustedes es un componente muy, muy importante para nosotros, porque para nosotros es socializar la iniciativa, es poder transmitirla como queremos transmitirla y es una satisfacción muy importante que ustedes reciban esta información, reciban este conocimiento, esta noticia de lo que estamos haciendo y puedan también desagregarlo en su vida profesional, en su vida personal, en su sociedad, como ustedes quieran. Entonces, ahí les va un reconocimiento para cada uno de ustedes. Ya está pasando Claudia a entregarlos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y quedamos a sus órdenes, magistrado, estamos a sus órdenes también. Gracias, equipo de Briones. ¿Dónde está el equipo de Briones? No se nota. ¿Dónde están esos abogados? A ver. Levante la mano, abogados, por favor. Es un equipo. Abogados de veras. Diputado, extenderle de parte de todos, cada uno de nosotros, cuente con nosotros incondicionalmente, somos su estructura. Igual de antemano para el diputado que hace rato hubo un exabrupto por el lugar. Yo soy una persona que me dirijo con humildad, pero pues aquí fue una confusión por los lugares, pero espero que eso no trascienda.
vámonos al fondo, vamos a trabajar de la mano incondicionalmente con usted, diputado. Igual extendemos nuestro apoyo incondicional con usted. Gracias por contarnos y tomarnos en cuenta. No, gracias. ¿Dónde está MD? ¿AMD dónde está? Ah, eso. Black Echo, ¿dónde está? Black Echo. Veracruz. ¿Dónde anda Veracruz? PNL. ¿Y la programación neurolingüística? David, Efren. Bueno, gracias otra vez a Beto Villa, a Nancy, a Karina, gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo que hizo posible, Keimi, Claudia y la otra Claudia que está en oficina, pero aquí estamos todos, decirles que esta es su casa, estamos para servir en este tema y cualquier otro que tenemos. Hoy tenemos aquí la oportunidad de poder hacer propuestas, cambios, hay que hacerlo, ¿no? Hay que impulsarlo. Gracias, arquitecto Gregorio Fonseca. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias a Martín, porque pues todo esto se da gracias a su expertise y a su apasionamiento en el tema tecnológico. Por él estamos hoy aquí y por él hoy proponemos cambios que impactan a nuestro país para bien. Y esperamos poder servirle y ayudarle a hacer cosas buenas por el país y de mejor manera en sus temas, claro. Y todo lo que más vaya saliendo, porque por ahí ya con el tema abogado ya estamos imaginando varias cosas. Sí, así es. Diputado, pues mil gracias por la invitación, por la apertura, a todos por escucharnos, por su retroalimentación, y hay mucho que hacer por democratizar la tecnología, que avancemos sumando en estas iniciativas. Nuevamente, muchísimas gracias, diputado, mil gracias. Bravo, Martín. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, les agradece su presencia y participación en este evento. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ese uso que hoy tenemos de la tecnología, ya hay herramientas a nivel global que nos permiten contener ese tipo de intrusiones. Sin embargo, aunque se tenga una tecnología muy robusta, se identificó una necesidad de poder darle la importancia a esa infraestructura y esos datos como componentes de seguridad nacional. Porque aun y cuando tengan esfuerzos, también tenemos que perderle el miedo a los hackeos. Hoy las instituciones en México y en el mundo, públicas y privadas, son sujetas de hackeos por minuto con volúmenes brutales de transaccionalidad. Pero ¿qué es lo que se necesita hacer? Reforzar el andamiaje jurídico donde las personas que incurran en estas acciones de hackear, vulnerar, extraer la información, alterar las bases de datos que puede implicar la alteración del orden social, es donde se identificó esa necesidad de poder robustecer las penas en el sentido de un hackeo, pero también gran parte de lo que ha sucedido en México y en el mundo son las filtraciones, que tristemente son de casa. Entonces ahí parte de la iniciativa es poder reforzar esas penas, donde si es un delincuente, y hay que decirlo con todas sus letras, un hacker, pues va a tener la pena y que estará modificada en el Código Penal y tendrá el tema punitivo correspondiente. Pero es más grave cuando un servidor público que tiene la confianza para el ejercicio de sus funciones vulnera, extrae, lucra, pero además modifica estas bases de datos o las altera e impacta en los resultados de recaudación, de pensiones o de cualquier tipo de servicio, las penas sin duda tienen que ser más duras. Entonces, le agradezco profundamente al grupo parlamentario del Partido Verde, principalmente al diputado Felipe, esta apertura y este ímpetu de poder sumar en esta iniciativa, donde un tema muy relevante de esta iniciativa es que no implica un costo para la administración pública federal. No se están reformando temas que impliquen un ejercicio presupuestal, no hay que hacer absolutamente nada, es un tema que desde el equipo lo llamamos como un tema de proceso,
donde solamente el primer paso es tipificar las bases de datos como componente de seguridad nacional. Al momento que tienen ese grado de importancia, de impacto y de salvaguarda de la soberanía digital del país, entonces las penas se hacen más robustas. El que incurra tendrá una sanción dependiendo las agravantes, pero no hay que hacer un ejercicio para modificar temas tecnológicos, no hay que hacer un ejercicio para robustecer estructuras del Estado, es solamente a través de un tema regulatorio donde se pretende persuadir este tipo de ilícitos que hoy impactan no solamente a México, sino a nivel mundial en países con grandes avances tecnológicos, son los más vulnerables. Nosotros que estamos en vías de una digitalización muy relevante en el sector privado, en el sector público, pues no podemos quedarnos atrás. Países como Alemania, Estados Unidos, China, Estonia han hecho esfuerzos muy relevantes y creemos que es buen momento para avanzar, no solamente de manera integral con la política que la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la Agencia de Transformación Digital, a nivel operativo, permítanme llamarlo así, atinadamente han implementado muchas actualizaciones tecnológicas, pero el legislativo tiene ese ímpetu de poder avanzar en dejar el andamiaje jurídico para darle certeza principalmente a todos nosotros como ciudadanos, pero también a las instituciones privadas y también a las dependencias públicas en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué ventajas va a tener esto? En ese intercambio de información, pues va a ser más sencillo que exista una certeza. Por ejemplo, en la banca, para el otorgamiento de créditos, si las bases de datos están salvaguardadas jurídicamente, ese intercambio de información puede beneficiar en una segunda capa en mayor confianza de las bases de datos con biométricos y poblacionales que tiene el Estado para el intercambio de información y que se pueda hacer un otorgamiento más fácil de créditos, que se pueda reactivar los créditos al consumo, que se puedan reactivar créditos, tarjetas de crédito, porque ya hay un andamiaje técnico, pero también jurídico, que el Estado puede usar para el intercambio de esas bases de datos. Ese es el espíritu de esta iniciativa. Además entró la iniciativa en un momento donde a nivel mundial pues vemos una vertiginosidad brutal con la inteligencia artificial. Cada día hay avances sustanciales donde para bien se puede hacer una mejora sustancial en la vida de las personas, acortando tiempos en materia de investigación, de vacunas, de medicamentos, en modelos predictivos para la prevención de desastres por actos de la naturaleza, pero también la inteligencia artificial pues está en una zona en la cual evoluciona de manera muy rápida y los hackers pues la utilizan para vulnerar o para tratar de impactar no solamente al gobierno, sino a las dependencias privadas. Es ahí donde de manera conjunta se une lo técnico con la iniciativa, con lo jurídico, para poder tener un sistema integral de protección de información e, insisto, poder avanzar en esa soberanía digital que hoy tenemos también que proteger no solamente de frontera a frontera el territorio nacional, sino también los datos de la población que son hoy ese gran activo intangible. Así es. Y nosotros, a ver, perdón. Nosotros dentro del Código Penal propusimos el acceso ilícito con daño, proponemos de 5 a 15 años, acceso ilícito sin daño, 3 a 10 años, la comercialización indebida, 4 a 12 años, manejo de ilícitos internos, 2 a 8 años, negligencia grave, 2
a 7 años y por supuesto las agravantes especiales alrededor de esto, que es el lucro en tema de seguridad nacional y las autorías en la toma de datos de manera indebida. Con estas penas queremos enfatizar el mensaje de que pues estos delitos son eso, delitos. No es como tomar la base de datos de la institución, ¿no? y comercializarla, como habitualmente se había hecho, porque siempre hay alguien, hay de dos formas, a través de intervenir a la independencia, hackeo, con este tipo de delitos, donde la injerencia es externa, interviene en la institución y hace a la institución rehén. Y entonces empieza este juego de chantaje, cada vez lo vemos más. De hecho, se han presentado casos en 2006, en 2026, en 2025. Cada vez lo vemos de manera más habitual, sobre todo en los informáticos, en quienes día a día operan este tipo de tecnologías, lo ven y lo viven. Tanto es así que el tema de ciberseguridad pues ya es un componente muy especial en todas las dependencias del Estado, en las licitaciones que se convocan de manera pública o adjudicación directa, ya son elementos muy presentes y que tienen su propio etiquetado, su propio presupuesto para ello. Hace 30 años, pues ni quieren pensar, algunos tenía el antivirus y ya, ¿no? Y eso era lo que resolvía. Digo, las instituciones no tenían dentro de sus presupuestos un tema más allá de los antivirus. Hoy es diferente. Hoy es diferente, porque hoy ya se destinan presupuestos muy específicos para temas de ciberseguridad, que son precisamente evitar todo este tipo de ataques, ¿no? Pero estos ataques están diseñados para evitarlos con injerencias externas, no de manera interna. Esa es la gran diferencia. Todo este andamiaje en ciberseguridad, en donde la institución se protege, en donde tiene las mejores soluciones para protegerse de los ataques externos, bueno, pues claro, sí, ahí están. Pero ¿qué pasa cuando de manera interna se sustraen las bases de datos? Ese es el otro componente y esa es la otra modalidad que nosotros estamos enfocando. ¿Por qué? Pues porque antes, hace 20 años, no sé, 10 años, cuando veía circular una base de datos así, seguramente es porque alguien de adentro se la llevó, la sustrajo de manera indebida y sin más consecuencias, más nada, cero consecuencias, digo, me la llevo, nadie se da cuenta y voy y la vendo, ¿no? No sucedía nada. Hoy queremos reiterar que sí va a suceder, que si es un funcionario público, que si trabajas dentro de la institución del Estado, obviamente vas a ser sancionado y vas a recibir penas incrementadas, o sea, va a ser un delito serio. Y si hay una empresa afuera que te pueda comprar esa base de datos, pues la empresa también debe de saber que también va a ser castigada. Es un delito y va a ser un delito penal, con agravantes, ¿sí? Eso es lo que queremos dejar claro, eso es lo que queremos socializar entre todos nosotros, entre nuestra gente, para que pues la información llegue a todos los rincones y quienes tienen hoy la tentación de hacer este tipo de prácticas indebidas, pues sepan que no va a hacer cualquier cosa, que es un delito y que va a ser un delito con sus componentes penales muy específicos y que es un tema que se va a seguir por las instituciones de seguridad del Estado, ¿sí? No es tampoco un tema de jugar a los policías y ladrones, no, es un tema mayor. Es un tema en donde ya entra la Secretaría de la Defensa, en donde ya entra Seguridad Ciudadana,
y bueno, pues son componentes de agravantes que tienen estas particularidades. Entonces, el mensaje es muy claro, lo queremos transmitir así, que traficar, vender, copiar, etcétera, con las bases de datos poblacionales se castigará de manera severa. Y con esto estamos previniendo lo que viene, porque no sé si ustedes vean por ahí o se acuerdan de las películas de Terminator o de ciencia ficción en donde pues de repente ya todos traemos un chip y todos nos identifican, a veces con reconocimiento facial, cuando vas en un centro comercial te identifican, ¿no? Luego está esta película de Tom Cruise, ¿cómo se llama? En donde veían las intenciones por ejemplo, de él, que como que iba a cometer un asesinato, entonces ya ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que tienen que ver con identidad. Vemos otras películas, por supuesto, también en donde pues te van identificando con una cámara y de ahí pueden saber todo de ti, puedes saber tus, si estás en un buró de crédito. y todo, ¿no? Tu historial de salud y todo eso. Pero así como también significa un avance, un beneficio en tema de identidad, bueno, pues también a la par hay que tener la cautela de proteger todo este tipo de desarrollo tecnológico conforme vaya evolucionando. Y ese es el componente especial particular que le imprimimos Martín y su servidor para ir considerando todos estos componentes que se van agregando a las bases de datos poblacionales y que van siendo más robustas y que pues desde hoy, desde temprano, aquellos que tengan la tentación de decir, ay, oye, pues no, a ver, aquí hay un delito grave y se castiga y hay penas específicas y no te va a agarrar, te puede agarrar de la Guardia Nacional, Defensa, ¿no? Entonces, son cosas aparte y así queremos traducirlo. Por eso enfatizar el tema de las sanciones y las penas. Una aclaración nada más importante, que clasificar los datos como componente de seguridad nacional no significa eliminar el derecho a la privacidad, para nada es cancelar la transparencia y tampoco es militarizar la información pública. Es reconocer que ciertos datos por su naturaleza estratégica requieren un nivel superior de protección jurídica y técnica. Y esto, pues el reto es definir con precisión qué datos califican y qué datos no califican bajo esta categoría. Y redondeando lo que decía el diputado, pues hoy el petróleo del siglo XXI… Perdón, una disculpa, nos comentan que hay votación a los diputados, por favor. Sí, sí. Una disculpa. Continuamos, por favor. Claro que sí. Si es tan amable. El petróleo del siglo XXI son los datos, ¿no? Las guerras ya no solamente son territoriales, sino también digitales. Y la soberanía, insisto mucho en el tema de soberanía, porque el nacionalismo debe ser proteger todo lo que tenemos dentro de los valores del país. Y la soberanía se juega actualmente en servidores y algoritmos. Si la infraestructura física y los componentes habilitadores de esto no se salvaguardan jurídicamente, pues vamos a estar en esa disparidad del avance tecnológico con el avance regulatorio, normativo, ese andamiaje jurídico que necesita hoy por hoy el país para poder mantener esa simetría entre la tecnología, marcos regulatorios y que nos garanticen la salvaguarda de nuestros derechos y de nuestros bienes más relevantes, que son nuestros datos personales. Un dato muy importante que tuve la oportunidad de analizar y compartir en una sesión en la Cámara de Senadores es que un perfil de Facebook
nuestro perfil de Facebook, ¿saben más o menos cuánto cuesta al día de hoy? Puede oscilar hasta los $7,000 toda nuestra información. Entonces, y eso solamente estamos hablando de nuestra información de una red social donde son nuestros likes, nuestros no me gusta, nuestras fotografías y todo. Si nos vamos a toda la información que tienen nuestros biométricos, que tiene nuestro trazado fiscal, que tiene nuestra información de apoyos sociales, que tiene nuestro expediente clínico electrónico, puede ser un valor brutal lo que representa cada dato de un ciudadano. Entonces, platicaba en las mesas de trabajo con el diputado y con el equipo que parte de esta iniciativa lo primero que tenemos que perder es el miedo a las palabras, ¿no? Hackeo es un delincuente el hacker. No compartimos el tema de hackeo ético porque sería por analogía decir pues un sicario de paz, ¿no? Pues un hacker es un delincuente. La práctica de hackeo sería especialista de ciberseguridad o detección de vulnerabilidades. Y también en esa parte perder el miedo es, pues, retomo lo que les decía hace rato, instituciones reciben cerca de 4 millones de ataques, hay instituciones que reciben 4 millones de ataques al día, hay instituciones que reciben 1,000 millones de ataques al mes, dependiendo el valor que tienen de información. Entonces, cuando empezamos a construir esta iniciativa, lo primero es, tenemos que entender y llevarla en un lenguaje ciudadano que nos permita asegurar que no hay censura, que no hay sesgo para censurar información, sino todo lo contrario, es garantizar esa protección a los datos, garantizar nuestro valor intangible que todos y cada uno de los mexicanos tenemos desde el nacimiento. Y un poquito retomando el comentario inicial del diputado, pues la identidad de nosotros empieza desde antes de nacer. El 80% de los mexicanos nos atendemos en el IMSS. Entonces, desde que empieza la madre a llevar las semanas de gestación del bebé, pues empieza nuestra identidad. Aún no nacemos y ya tenemos esa información. Nacemos y se va generando los datos. Nuestro primer gran volumen de información es el acta de nacimiento, donde ya viene todo el trazado, ¿no?, de nuestros padres, nuestros abuelos, dónde viven. Sigue avanzando el tracking de esa información, viene el la cartilla de vacunación, pero además ya traemos nuestro expediente clínico electrónico. Empezamos la edad del preescolar y ya empezamos a tener la base educativa. Sigue avanzando nuestra vida y tenemos ya una generación muy relevante de información donde tenemos nuestra acta de nacimiento, nuestra CURP, cartilla de vacunación, expediente clínico. Avanzamos, traemos el tema de la primaria, certificaciones, calificaciones, llegamos hacia la universidad, entramos a nuestra etapa productiva, donde pues empezamos a generar nuestro número de seguridad social, tenemos ya nuestras cotizaciones, nuestras aportaciones al Infonavit, a la FORE. Entonces, toda la información que se va reuniendo, pues nos va dando una trazabilidad muy grande sobre hábitos, consumos, preferencias, sobre algo que puede determinar, y es donde entra esa intrusión extranjera, pues que se le puede dar un sesgo muy relevante en temas electorales, se le puede dar un sesgo muy importante. Entonces, ahí es donde decimos que las guerras ahora son digitales. Puede haber una invasión por intereses, ya no con tanques de guerra, ya no con aviones, sino a través de mover con algoritmos pues, las decisiones con toda esa información. Ese es el espíritu de la ley. Me voy a atrever en lo que llegan los diputados, porque la intención también es que no sea unilateral, sino justo que haya participación de embriones. En lo que estamos abriendo justo la parte de la charla con los compañeros. Ah, qué bien. Buenas tardes, yo soy Jesús Briones. Tuve la oportunidad de trabajar de manera externa con el diputado Felipe Delgado. Soy consultor externo en materia jurídica
y políticas públicas. Quiero reforzar y estoy completamente de acuerdo de esta iniciativa, pero quiero ir más allá a la parte jurídica. Efectivamente, los datos personales son parte de nuestra entidad como seres humanos. Hay que clasificarlas y va a quedar en una parte como patrimonio, porque aunque es intangible, son de nosotros. Es algo que no se toca, pero existe. Como nuestro patrimonio, si alguien lo roba, si alguien nos abusa de confianza, aquí también está sucediendo algo que es de nosotros, que es parte intangible. Ahora bien, hay que clasificarlo si lo vamos a encaminar, porque hay una ley que existe de Ley Federal de Protección de Datos Personales. De aquí es donde nace esta ley, ya existe y tiene sanciones, pero las sanciones son muy mínimas. Aquí únicamente se tiene que modificar esa ley o que la pasen a los códigos penales federales o a los códigos penales locales. Por ejemplo, nos habla en las sanciones que tiene la Ley Federal de Protección de Datos Personales, nos habla de los 3 últimos capítulos. El capítulo 10 dice el procedimiento de imposición de sanciones. Y luego el capítulo 11 de las infracciones y sanciones. Y en el capítulo 12 nos dice de los delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales. Aquí dice se van a imponer de 3 meses a 3 años. Ya existe esta ley. Únicamente es darle más coercitividad, agravarla más, pero de aquí entra lo que es el estudio del derecho dogmático de acuerdo a su participación, a las clasificativas que tiene el delito. Hay que ver cuál es el bien jurídico tutelado de los datos personales. Si está atentando contra la dignidad, si está atentando contra el patrimonio, si va a ser un delito formal, si va a ser un delito material, si va a ser un delito digital, las formas de que se conduce el que está almacenando, transportando, comercializando, plagiando, que obtenga de manera ilícita. Se tiene que crear un tipo penal y ese lo hace el legislador. Entonces yo creo la iniciativa, que no la he escuchado, aunque ya hay que conocer hasta que nos la señale el diputado, la conducta, el nexo causal, si se quedó en tentativa o se obtuvo un resultado, la antijuricidad, la culpabilidad, cuántos participaron, si fue un delito instantáneo, continuado. Ahora bien, hay delitos penales o conductas penales que también te llevan a un daño moral y eso lo tutela el derecho civil. Entonces, ahorita escuchar la tesis de la iniciativa del diputado y con todo gusto el equipo de nosotros, diputado, listos para coadyuvar, para lo que usted nos diga. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Para escuchar su participación, cedo el uso de la voz a la diputada Gabriela Benavides Cobos. Por favor, diputada, si es tan amable. Gracias. Muy buena intervención, tiene toda la razón. Qué bien jurídico estamos tutelando. Primero, pues felicitar a mi compañero, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, por esta iniciativa. Es un tema muy sensible, el manejo de nuestros datos personales y, por supuesto, a la asesoría del maestro Barragán Cruz en este trabajo. Creo que es una iniciativa importante, pero además tiene muchas aristas. Yo lo platicaba hace unos momentos con el diputado. ¿Qué pasa? Hoy tenemos departamentos de informática, pero tenemos que trabajar, el gobierno tiene que trabajar en la verificación de las identidades y en la confiabilidad de quienes manejan esos departamentos de informática, quienes están a cargo por parte del gobierno del manejo de esta base de datos, quiénes pueden tener acceso. ¿Cuántas de las veces nosotros estamos en una oficina, tenemos una computadora y viene el personal, pues con una simpleza, se puede tener la capacidad de que con una memoria
extraigan tu información, y no es que esto lo hayas hecho de manera intencional, ¿no? Entonces, ¿bajo qué resguardo está esta información? Por eso celebramos que se le dé este componente de seguridad a las bases de datos que manejan información personal. El establecerlos como infraestructura crítica es para proteger que este desarrollo tecnológico, como lo dijo el diputado, esté a cargo de autoridades encargadas de materia de seguridad, que no implica, como lo mencionaba el maestro, la militarización de esta información. Pero siendo honestos, digamos que esa información ya está en todos lados, lo vemos. ¿Cuántas veces no hemos conocido o nos han llamado a nuestros teléfonos o nos han mandado un mensaje con tu nombre? A mí me han llegado mensajes de: Gabriela, quiero conocer tu opinión sobre esta encuesta. Pues, ¿cómo tiene mi nombre y mi teléfono? Eso es lo que tenemos que tratar de cuidar. Hoy, en aras de la búsqueda de mejorar nuestra seguridad, pues hoy tenemos la obligación de otorgar nuestra información a un particular, a una empresa telefónica. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se han utilizado estas tecnologías telefónicas para hacer extorsiones, para dañar a la gente y vulnerar nuestro patrimonio, e incluso nuestra vida o nuestra seguridad. Entonces, creo que sí es un tema muy importante. Felicitarte, diputado Felipe, y por supuesto reiterarte nuestro compromiso de colaborar. Creo que es muy grande este tema. Desde quién maneja las bases de datos, y quién es el encargado de la informática, quién tiene acceso a tu información, y cómo lo acompañas con esta reforma al Código Penal, que no se contraponga o que más bien se coadyuve con esta Ley Federal de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, creo que es un tema importantísimo, mucho trabajo por delante, pero desearte el mejor de los éxitos y sumarnos al trabajo que se pueda ofrecer, tanto en comisiones como en el Pleno. Gracias, Felipe, muchas felicidades, saludos a todos, gracias. Muchísimas gracias, diputada presidenta, por su mensaje. A continuación, los diputados una vez más irán a votar, tengo entendido. Vamos a vetar, pero quiero dejarles en la mesa algo. Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Sí, claro, observar los perfiles, ¿no?, que manejan las bases de datos. Como, bueno, yo voy otra vez a las películas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está Tom Cruise que quiere bajar, se quiere una base de datos? Bueno, y la computadora está aislada dentro de una bóveda y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ya estamos en esa época. Ya nos alcanzó la ficción, ya es una realidad. Y sí, debe de haber unos protocolos muy específicos, muy particulares para las personas que manejan las bases de datos poblacionales en las instituciones del Estado. Muchas gracias, Gaby. Porque, ¿saben? Bueno, cuando entró el proyecto, el proyecto de la transformación en 2018, el entonces presidente Andrés Manuel dio una tarea general de recuperar las instituciones del Estado. ¿A qué se refería? Se refería a que muchas dependencias federales subcontrataban sus procesos internos, y los procesos internos tenían también que ver con datos poblacionales. Por ejemplo, en temas de vivienda, unas empresas particulares eran las que llevaban el levantamiento, el conteo de vivienda, y así como eso en otras dependencias del Estado. Entonces llegó un momento cuando llegó el presidente, en el que esas dependencias se les acabó su contrato y dijeron, bueno, pues ya, ahora el Estado va a hacer sus propios procesos internos y va a llevar el manejo de los datos. Y hubo algunas empresas que dijeron, a ver, pero los datos yo los tengo. Si tú los quieres, te va a costar tanto. Entonces ahí donde el Estado se volvió rehén de empresas de este tipo, ¿no? Entonces, eso no sucedería si cada empresa, si cada dependencia del Estado llevara sus propios procesos, y obviamente si los términos o los temas de licitaciones, etcétera, con las cláusulas especiales, como nosotros ya lo propusimos aquí, condiciones especiales para las empresas que manejen bases de datos poblacionales, por supuesto. Y aquí vienen los componentes, Aguado Briones, para lo que mencionabas del capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 de la Ley de Protección de Datos Personales,
pues lo traemos robustecido también a través de los agravantes. Que nosotros nos metimos ya directamente a la propuesta de sanciones dentro del Código Penal y enfatizamos también los agravantes para enfatizar toda esta cadena porque está el que la sustrae, está el que la acerca, está el que la recibe, está el que la publica, está el call center que hace las llamadas a todos nosotros. Hay una cadena, no es solamente la persona que la sustrae, es toda una cadena de quien participa. Y ahí es donde nosotros enfatizamos las agravantes para toda esta cadena. Y nosotros, pues, ¿qué te digo? Mi abogado Briones, bienvenido y a tu equipo, que pudiera también leer esta parte y contribuir con algunas aportaciones que pueda haber. Vamos a votar, perdón. Muchas gracias, diputado. Existen las modalidades de asociación delictuosa, que ya es cuando son más de 3 personas que se están reuniendo para cometer algo ilícito, y de manera continuada tenemos la delincuencia organizada. Correcto. Humildemente nos ponemos a sus órdenes para ponderar más esta iniciativa. Está excelente, pero hay que encontrarle el bien jurídico tutelado. Hay que ubicarlo porque está en el limbo, es algo innovador, porque es parte de mí. Correcto. Y en el mundo jurídico únicamente se sancionan conductas materiales. Hay delitos formales, pero hay delitos con resultado material. Pero aquí, ¿qué se afecta? ¿Por qué? Porque puede tener una afectación a la parte ideal o psicológica, que es mi dignidad. Pero aquí se está haciendo un lucro, o sea, es algo diferente. Hay que buscar ese bien jurídico. Igual ahorita se nos puede dar una aportación el magistrado, que es un experto en derecho civil, ahorita para darle formalidad que usted está llevando la mesa, pero está sumamente interesante, igual, pues sí, adelante, ¿no? Que es la idea del foro, y un poquito complementando lo que decía la diputada Gabriela, ¿no? A ver, sí es multifactorial. Primero, los datos, y lo que bien comentaba, abogado, los datos son de los ciudadanos. Toda esa información es nuestra, que el depositario de esos datos poblacionales es el Estado. Entonces, ahí hay una afectación, primero porque el hacer lucro de algo que no es ni siquiera del Estado, sino que es de la ciudadanía, puede generar en diversas afectaciones, que va desde suplantación de identidad para poder impactar nuestra economía a través de movimientos en las cuentas bancarias. Puede haber connotaciones donde sí tengamos un daño moral o una afectación. Entonces, e incluso puede haber una afectación donde no sea a nuestro interés como ciudadanos, pero que sí impacte el orden social. Entonces, justo el tema del foro es poder retroalimentar, y que es algo que insisto mucho en mi agradecimiento al grupo parlamentario del Partido Verde y al diputado Felipe, porque hay esa apertura, y la idea es poder intercambiar esas ideas para que no solamente tenga rigor técnico sobre la necesidad, sino que tenga un rigor técnico jurídico, que tenga un rigor técnico legislativo, para que llegue a buen puerto, y obviamente esta iniciativa llegue muy robusta para que al momento de su implementación pues sea muy ágil también, porque gran parte cuando hay esas zonas que se dejan de contemplar, como él lo comenta, ¿no? Al momento de una iniciativa que pasa sin esas observaciones tan relevantes que nos hace, pues al momento de la implementación a veces son complicadas. Muchísimas gracias. Todos los códigos penales, tanto el Código Civil, hablan de un bien jurídico. Se tutela primero que nada, y con todo respeto, a lo mejor usted ya lo sabe, que igual muchos de aquí, que es la vida. Existe el homicidio cuando te privan de la vida. Tenemos delitos contra la salud. Tenemos delitos del patrimonio, el robo, el abuso de confianza, el fraude.
tenemos delitos contra la dignidad, donde hay una afectación a tus sentimientos, tus emociones, a tu psicología. Entonces aquí, humildemente, maestro, es ubicar de manera individual cuál es el bien jurídico. Ese ya no lo podemos borrar, porque el bien jurídico existe desde hace más de 200 años en las escuelas clásicas del derecho penal. Y todos los códigos que están participantes en la ONU protegemos ese bien jurídico a través de tratados internacionales. En el derecho civil existen otro tipo de acciones que estamos también legitimando un derecho subjetivo, y ahí entra una afectación a mis sentimientos, un deterioro a mi imagen pública. Entonces, sí, humildemente mi aportación, ubicar el bien jurídico en dónde encuadrarlo. Yo le puedo ser honesto, salvo ahorita de los abogados que nos acompañan, que son del equipo, no existe en el Código Penal el bien jurídico sobre esta afectación de manera individual. No hay, porque hablan de la vida, de la salud, del patrimonio, de mi dignidad, pero aquí te estás plagiando algo. Entonces yo creo que tendríamos que transportar los datos poblacionales individuales ya como un acto de comercio. Si yo quiero, doy el consentimiento que los usen, pero ahora que los vendo, porque son míos. Que esa materia no sé. Sí. Perdón, para darle continuidad al orden del día de este evento, si son tan amables, escucharemos ahora la intervención de Aldo Benito Macedo Panchi. Por favor, si es usted tan gentil. Muchas gracias, agradezco la invitación del diputado Felipe Delgado y la participación del maestro Barragán Cruz. Como se indica aquí, partiendo de la claridad de esta iniciativa que busca robustecer la parte de las penas y sanciones, desde la parte técnica y como consultor en temas de servicios financieros fintech, podemos nosotros ver que se ha hecho un gran avance en la regulación de datos digitales para bancos, para SOFIPOS, para SOFOMES, pero si no robustecemos la contraparte, que es la parte jurídica, al final, por más robusto que se pueda tener una infraestructura técnica y tecnológica, una falta de claridad penal o una sanción simplemente deja abierta la puerta para que cualquier ente dentro o fuera de la organización pueda hacer mal uso de estos datos, como se ha estado indicando, ¿no? Y así como hemos ido evolucionando en la estructura física técnica, pues también es ir adecuando la parte jurídica para que el día de mañana nosotros como población podamos saber que estos datos serán usados de forma adecuada, o al menos serán blindados para que el día de mañana, sin importar quién esté dentro de la institución o fuera de la institución, pueda hacer mal uso de esta información, ¿no? Entonces, resumiendo, teniendo penas claras, teniendo sanciones claras, pues es una forma de blindar de forma muy consciente a la misma población, a los tomadores de decisiones, para que no hagan mal uso o uso indebido de esta información. Sin embargo, de igual manera se buscará robustecer la parte técnica, la parte de las prácticas, ir evolucionando tanto con temas como está pasando con inteligencia artificial, cifrado de datos, pero vuelvo a lo mismo, hay que robustecer la parte legislativa, porque si ven las estadísticas, el mayor punto de vulnerabilidad de cualquier institución en la parte digital es el mismo ser humano. Es el principal motor por el cual la información se llega a extraviar o se llega a vulnerar. Entonces habrá que robustecer esta parte penal y de sanciones. Muchísimas gracias por su intervención.